Ulises Espaillat es recordado como el padre de la ética ciudadana en República Dominicana. Saludos. Ulises Francisco Espaillat Quiñones es considerado por la inmensa mayoría de los historiadores dominicanos y extranjeros como uno de los políticos más honestos de nuestro devenir histórico, especialmente tomando en cuenta que en el contexto en el cual él gobernó existía poca vigilancia de la utilización de los recursos públicos. Ulises Francisco Espaillat nació en Santiago de los Caballeros el 9 de febrero de 1823, hijo legítimo de Pedro Ramón Espaillat Velilla y María Petronila Quiñones Tavares. Farmacéutico de profesión, su orientación política se encaminó desde la juventud a la defensa de los ideales independentistas dominicanos y a la lucha por el progreso colectivo de su comunidad. En su accionar republicano se opuso a la anexión a España decretada por Pedro Santana y luchó junto a José María Cabral y Gregorio Luperón en la Guerra de Restauración. En 1876 fue elegido presidente de la República, pero las pugnas entre los azules de Cabral y los rojos de Báez, junto con la bancarrota del país, hicieron imposible su gobierno, teniendo que abandonar el poder el mismo año. Proclamada la independencia y establecida la República para el año de 1848, como miembro de la Diputación Provincial de Santiago, comenzó la carrera política de Ulises Espaillat, que terminaría el día de su muerte. Participó de manera importante en todos los acontecimientos y episodios patrióticos y políticos que se sucedieron en la vida del pueblo dominicano, al cual dedicó, en conducta coherente e ininterrumpida, los mejores años de su existencia y el gran caudal de conocimientos que acumuló como lógica consecuencia de su interés por el estudio y la práctica permanente de la actividad política. En 1849 fue uno de los promotores del apoyo a Pedro Santana en contra del comportamiento irresponsable del presidente Manuel Jiménez, que con su indisciplina había puesto en peligro la patria. En 1854 participa como diputado en el Congreso Revisor de la Constitución y forma parte de la comisión redactora de la nueva Carta Sustantiva. En 1857 estalla en el Cibao un movimiento revolucionario contra el gobierno de Báez. Espaillat ocupa el cargo de ministro de Interior y Policía en el gobierno provisional de José Desiderio Valverde, 1858, quienes firman juntamente un decreto que ordena la incautación de los bienes de Buenaventura Báez, considerados mal habidos y, en consecuencia, propiedad del Estado. Esta decisión no tenía precedentes en la historia política de la República. Durante la Guerra Civil de 1857-1858 se convocó el Congreso Soberano Constituyente en Moca, que promulgó la Constitución de Moca de 1858, considerada la más democrática y liberal del siglo XIX en la República Dominicana, la cual fue proclamada el 21 de febrero de 1858. Este instrumento constitucional estableció libertades públicas, voto directo y la limitación del poder ejecutivo. Espaillat, en su condición de diputado por Santiago, participó de manera influyente en el mismo, que finalizó promulgando la precitada Constitución liberal y progresista. Otros cargos que desempeñó a lo largo de su trayectoria institucional fue la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores en el gabinete de Pepillo Salcedo, septiembre de 1863, octubre de 1864. La vicepresidencia de la República durante el régimen de Gaspar Polanco, octubre de 1864, enero de 1865. Y la cartera de Justicia, Instrucción Pública y Relaciones Exteriores bajo la presidencia de José María Cabral entre 1866 y 1868. Finalmente, en 1876, ocupó la presidencia del país con un fuerte apoyo popular. En el ejercicio de su breve mandato hizo gala de un talante político poco habitual en la época y trató de gobernar según los dictados constitucionales y democráticos, rodeándose de los hombres más capaces de la nación, al margen de sus adscripciones políticas. En
Empeñado en moralizar la administración pública, Ulises Espaillat empezó por rebajar su sueldo y el de los altos funcionarios. Se negó a firmar decretos de muerte, respetó la prensa y regularizó las erogaciones del gobierno. Introdujo con todo ello un modelo de gobierno poco grato para los altos cargos civiles y militares, acostumbrados a recibir privilegios y prebendas del poder. La pugna entre los azules de Cabral y los rojos de Buenaventura Báez, junto con la bancarrota del país, hicieron imposible su gobierno. No tardaron en producirse alzamientos y revueltas contra el Ejecutivo, y aunque contaba con el respaldo de la mayoría del pueblo dominicano, Espaillat solicitó a la Junta de Gobierno ser revelado en su cargo. El 5 de octubre de 1876 abandonó el Palacio Nacional y una junta gubernativa liderada por Pedro Tomás Garrido asumió el poder. Sus ideas quedaron plasmadas en los siguientes textos: Escritos de Espaillat, 1909, e Ideas de Bien Patrio, 1962, ambas publicadas después de su muerte, acaecida en Santiago, rodeado de la admiración y el respeto de todos sus compueblanos, el 25 de abril de 1878. El Congreso Nacional, mediante decreto 1663 de fecha de mayo de 1878, se dispuso a guardar 13 días de duelos por su fallecimiento. Su ejemplo como patriota, político y maestro llena de orgullo a los dominicanos. Sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional en el año de 1978, consolidando su lugar entre los grandes próceres de la nación. Es recordado como el padre de la ética ciudadana y cada 29 de abril se le rinde tributo en el Panteón Nacional por el Día Nacional de la Ética, establecido por el decreto 252-05 para conmemorar la toma de posesión del presidente Ulises Francisco Espaillat en 1876 como un ejemplo de honestidad y rectitud. Es cuanto, salud, fuerza y unión.